Buenas noches, queridos maestros. Vamos a empezar con nuestro taller de hoy día, ¿sí? Como siempre, referido al concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial, pues los conocimientos pedagógicos. Esta vez vamos a ir partiendo de situaciones o de casuísticas, ¿no? Referidas a los diferentes temas de comunicación, ¿ya? Vamos a tener en claro un poco el área de comunicación, pero para esto vamos a ir practicando a la luz de ejercicios de lo que nos propone, ¿no? Algunos casos, ¿ya? Y en función, así tenemos duda, vamos a revisar la teoría que dice sobre este proceso, por ejemplo, ¿no? En relación a lo que es el área de comunicación, ¿qué dice nuestro currículum? ¿Qué dice las teorías en función para poder tener claridad en las respuestas? ¿Ya? Entonces, a ver, profes, vamos a empezar, ¿no? Y vamos a dar lectura a este caso, ¿no? José, de 3 años, ha realizado el siguiente dibujo. Ustedes, ¿se está apreciando, maestra? Por favor, me puede ayudar a ver si se aprecia la imagen. Profe Rosario, por favor. Profesora, sí se ve. Ya, mamita, gracias. Miren, nosotros vamos a observar el dibujo que ha hecho un niño de 3 años, ¿ya? Ubíquense en la edad, 3 años, ha realizado este dibujo, ¿ya? Y la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para favorecer que José continúe desarrollando su capacidad de representación? Miren, esta capacidad de representación, ¿no es cierto?, es el inicio para que el niño pueda desarrollar la lectoescritura, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a ver acá, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente? O sea, para que José siga avanzando, siga desarrollando más esta capacidad de representación, ¿qué es lo que debe hacer una maestra, no? Ahí dice, proporciónale fichas de trabajo con imágenes de personas, animales u objetos incompletos para que identifique qué partes le faltan a dichas imágenes y las dibuje. A ver, si yo me sitúo en un modelo de niño que quiero ayudar a crecer, donde este niño es sujeto de acción, si yo le voy a dar imágenes incompletas para que mejore su capacidad en representación, ¿será lo correcto? ¿Estaré promoviendo a ese sujeto de acción o estaré promoviendo a un niño sujeto de reacción? ¿No? Entonces me ubico primero en el modelo de niño que quiero ayudar a crecer. Entonces, completar imágenes sería otro ejercicio, pero no directamente podría ayudarnos, ¿no?, a favorecer que este niño siga desarrollando una capacidad de representación. La capacidad de representación se desarrolla a la luz, ¿no es cierto?, del interés del niño, a la luz de cuánto a este niño se le ofrece oportunidades de escritura, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad hay más probabilidades de que el niño de 3 años ya esté motivado por hacer representaciones, porque cuando sale a la calle ve, ¿no es cierto?, carteles llenos de letras, de imágenes, ¿no? Entonces, esto le promueve al niño, ¿no es cierto?, poder de repente representar, ¿no?, gráficamente esto que ha observado. Otra forma también es que los maestros, ¿no?, ayudemos a que el niño pues llegue a este proceso cuando le ofrecemos una actividad y después de haber desarrollado la actividad le pedimos que lo represente, si es que lo desea hacer, porque a esta edad todavía hay niños que de repente ni tienen interés de hacer el dibujo, ¿no? Sin embargo, aquí José lo ha hecho. Entonces, no sé si será posible o seguir desarrollando esa capacidad a través de darle fichas, ¿no? Y sobre todo que complete, ¿no es cierto?, imágenes. No sé si ayudará. Yo considero que en un modelo conductista sí podía funcionar este proceso. En un modelo socioconstructivista funcionará, será lo adecuado que pueda hacer una maestra, ¿no? Tendríamos que estar recordando esa teoría que hemos ido estudiando, ¿no? Dice B, después de haber realizado actividades que involucren juego libre, experiencias corporales y exploración de materiales,
proponerles que los dibuje, dice. Mira, podemos haber realizado, dice, actividades que involucren juego libre, experiencias corporales y exploración de materiales. Entonces, una vez que ha hecho esas acciones, recién les podemos proponer que los dibuje. ¿Podría darse? ¿Está con un modelo de niño sujeto de acción que quiero ayudar a crecer? Creo que sí, ¿no? Porque mira, ha hecho actividades, pues ahora, ¿no es cierto? Se le propone, dice. O sea, no hay obligación, se propone que dibuje. Si el niño tiene interés, lo va a graficar. Entonces, podría darse que esta respuesta, que esta acción es la más pertinente para poder ayudar al niño a hacer una representación, ¿ya? Porque está basado en un sujeto de acción. Pero veamos la tercera, ¿qué nos dice? Cada vez que dibuje, preguntarle qué ha querido dibujar y brindarle distintas ideas para que enriquezca su dibujo. Miren, cada vez que dibuje, preguntarle qué ha querido dibujar. Hasta ahí yo creo que puede ser adecuado este proceso, ¿no es cierto? Está dibujando, le puedo preguntar qué ha querido dibujar. Pero si yo ya le brindo las ideas, mira, acá le puedes aumentar, a ver, estamos mirando acá, yo pareciera que esta fuese una cabeza, acá pareciera que saldrían ojitos y aquí me parece que es una boca. Aquí creo que hay un hombro con un bracito, creo. Entonces yo podría estar diciéndole, mira, para que te salga bien el cuerpo del niño, podrías aumentarle acá un brazo, acá le haces la piernita, acá falta la naricita y, ¿no? Entonces eso yo estaría brindándole para que enriquezca su dibujo. Así podría yo conducir este proceso de desarrollo de capacidad de mi estudiante, teniendo mi currículum basado en competencias. ¿Se podrá decir de esa forma? ¿Cuál creen ustedes que fuese la respuesta? A ver, la A, la B o la C. A ver si por el chat me pueden responder o de repente lo pueden decir de forma oral. ¿Hay alguien que quisiera compartir cuál sería la respuesta? Lo pueden escribir por el chat también, ¿no? Para que yo pueda dar. A ver, maestros, estamos en el proceso de entender una representación gráfica de nuestro estudiante, pero él me ha mostrado así. Ahora yo necesito hacer de que este niño siga desarrollando esta capacidad. ¿Cuál es la mejor forma de decirle al niño para que pueda seguir desarrollando capacidades? Que le dé una fichita y que complete, ¿no es cierto? Le voy a dar una ficha y le voy a dar imágenes incompletas para que los complete. ¿Ayudaré a mejorar este proceso de representación? B, después de haber realizado, ¿no es cierto?, diferentes actividades como juego libre, actividades corporales, exploración, les voy a proponer que dibujen. O la C, cada vez que dibuje le voy a ir preguntando, ¿no es cierto?, qué ha dibujado, qué ha querido dibujar, pero siempre le voy a brindar una idea para que enriquezca su dibujo. Aquí hay una respuesta, ¿no? Me dice la maestra, la B. ¿No? Efectivamente, maestra, la B, porque nos está dando a conocer que necesitamos un sujeto de acción. Mira, tengo que respetar su decisión, su autonomía, sus emociones. ¿Qué tal ese rato no quiere? Por eso, mira, libremente dice, después de haber realizado, ¿no?, actividades que involucren juego, experiencias corporales, exploración de materiales, le propongo que las dibuje, o sea, no le exijo, no le digo, tienes que hacerlo, sino propuesta. Si el niño de 3 te acepta, hará así sus trazos. Si el niño no quiere es porque su edad todavía no le está permitiendo hacer ese proceso. Ese proceso es complejo, el iniciar una representación gráfica. Inclusive muchos de nosotros no lo hemos formalizado. Por ejemplo, cuando te dicen, a ver, a ti dibuja, o sea, dibújate tú
¿no? A nuestra edad que tenemos también se nos hace un poco más complejo la representación y el niñito es igual, ¿no? Entonces, mirando a un sujeto de acción y no de reacción, a un ser autónomo, ¿no? Capaz de movilizar sus capacidades, pues en realidad la B sería la respuesta frente a esta pregunta, ¿sí? Vamos a ir analizando una segunda situación. A ver, vamos a ir recordando un poco el proceso de escritura de nuestros estudiantes, ¿ya? Y esto, por ejemplo, ahora cuando estamos haciendo la evaluación diagnóstica, nosotros estamos pretendiendo, ¿no? Ver si efectivamente este niñito, ¿no? En qué proceso, en qué nivel se encuentra, ¿no? ¿Y quién lo propone estos niveles silábico, silábico alfabético, presilábico? ¿Quién lo propone? ¿Se acuerdan? ¿Saben ustedes? A ver, acá en el chat dice, ya nos están dando la respuesta. La profe Janet dice la B o la A. Uno de los dos está, ¿no? Ahora la profe Isabel, perdón, Isabel dice B o A, ¿no? Entonces, para salir de dudas, vamos a un poco mirar. Dice, la docente y los niños del aula de 5 años salieron a los alrededores de la institución para recolectar libros para la biblioteca de aula. Al retorno, la docente pide a los niños que dibujen la actividad realizada. Juan acompaña su dibujo con el siguiente escrito. Para analizar esto, acuérdense de la edad. Miren, el niño tiene 5 años, ¿ya? O sea, ya está en un proceso de querer adquirir, ¿no es cierto?, lo que es la escritura, ¿ya? Entonces, él ha mostrado en su dibujo acompañado con este escrito. Miren acá, para analizar en qué nivel se encuentra, ¿no es cierto? Dice, luego le muestra su dibujo a la docente. Cuando ella le pregunta qué escribió, el niño le responde, mira, la vecina nos regaló revistas, dice. La vecina nos regaló revistas, ¿no? Según los niveles de apropiación del sistema de escritura propuestos por Emilia Ferreiro, ¿en qué nivel se encuentra Juan? A ver, maestros, la maestra nos está diciendo A o la B, dice, presilábico y silábico. ¿Cómo podríamos salir de esta casuística? A ver, ¿será presilábico o será silábico? ¿Qué cosa nos diferencia del presilábico y del silábico? Ver, aquí tengo una respuesta. Dice, la maestra dice la A. David, el profe David dice la A. ¿Por qué dice la A, profe David? Profesora, buenas noches. Yo soy, no soy David, estoy con nombre David. Ya, mamita. ¿Cuál es su nombre, profe? Hilda. Profe Hilda, ¿por qué nos dice que es la A? Es que el niño está en el inicio, recién está queriendo escribir, profesora. Ya, pero ¿cuál sería la huella que nos haga dar luz? Porque esto siempre viene en los exámenes y a veces es una confusión. ¿Qué le dice a usted que es presilábico? Usted dice que está iniciando su escrito, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué cosa nos dice a nosotros que está en el nivel presilábico? Porque como le digo, el niño está queriendo, ya está dibujando algunas palabras. Ahí se muestra que ya está queriendo, o sea, el niño ya conoce algunas que está queriendo o escribir o está intentando escribir, profesora. Ya está intentando escribir, dice la maestra, ¿no? Por ejemplo, vamos a un poco compartir un PPT para estar seguros de lo que nos está diciendo la maestra. En realidad, yo quiero que ustedes se vayan tromes en este proceso porque es una pregunta que siempre la estamos gozando hasta en el proceso de ascenso, de escalas de ascenso. También siguen preguntándonos, ¿no es cierto?, cuál es por qué nosotros o cómo tenemos que ir analizando este proceso de lo que nos brinda, pues, Emilia Ferreiros, ¿no? Emilia Ferreiros nos ha diagnosticado
que existen 3 niveles para poder emprender, ¿no es cierto?, este proceso de lo que significa la escritura, ¿ya? Pero miren, yo les voy a presentar un poquito un poquito de teoría para comprobar, ¿no? Lo que dice la maestra, lo que nos está diciendo la maestra o los maestros señalando que es la respuesta, pues lo vamos a comprobar con este PPT, ¿ya? Entonces, aquí voy a compartir. Miren, nosotros cuando trabajamos un poco el tema de escritura, primero debemos dejar de ser este modelo, esta primera imagen que están viendo, tenemos que sacarlo de nuestra mente. No queremos niños sujetos de reacción, queremos niños sujetos de acción que por su propia naturaleza nos muestren sus escritos, ¿ya? Pero bueno, al margen de esto, nosotros ¿qué queremos? Queremos analizar en qué nivel se encuentra de escritura. Miren, por ejemplo, acá tengo niños de 3 años. ¿En qué nivel se encontrarían estos niños, no? Para analizar un poco el trabajo de estos niños, aquí tengo un material muy, muy interesante de lo que significa, ¿no? De lo que significa Ay, estoy comparando. ¿Se está viendo, maestros? Que no responde. Sí, profesora Nancy. Ya, gracias, gracias. Voy a ir un poquito a la teoría, ¿ya? Ok. Ya, entonces, estamos aquí. Estamos aquí, ¿ya? Miren, lo que se suscita es, ¿no? ¿Por qué los niños deben escribir por sí solos, ¿ya? Al igual que esa maestra, ¿no? Esta maestra nos ha ofrecido a los niños un proyecto de los animales de mi comunidad, ¿no? Entonces, la profe Paola le cuenta a Rosa lo que ha trabajado con sus niños. Entonces, en eso de estar trabajando, dice, te cuento que con mis niños de 5 años hemos leído sobre animales, porque decidimos hacer carteles con información sobre los animales que más les gustan. ¡Wow! ¡Qué lindo! Dice la maestra. ¿Cómo hiciste para que los niños escriban? ¿No? Pero los niños escribieron. Sí, te muestro lo que han escrito. O sea, por sí solos los ha dejado dibujar y debajo de lo que han dibujado, pues les ha pedido que escriban, ¿no? Entonces, a ella le ha llamado la atención el tipo de escritos. Así ha aparecido estos escritos, ¿no? Miren, ¿qué sucede, por ejemplo, en esta situación? ¿Ya? Con detenimiento. Mira, hay un niño que ha dibujado y abajo ha puesto su escrito. Hay otro niño que encima ha puesto el escrito, ¿no es cierto? Y otros niños. Entonces, ¿qué pasó en el primer escrito? Dice, en este, ¿no? El niño escribió, los peces viven en el mar, ¿no? Y miren cómo aparece acá la escritura. Para analizar este proceso, miren, la maestra dice, porque se dio cuenta que escribieron diferente. Primero, que el niño se ha dado cuenta que escribir es diferente que dibujar, igual que en el caso de nuestro niño, ¿no? Por eso él ha propuesto a la profesora se ha quedado solo en dibujo, pero él le ha propuesto escribir, ¿no? Y ha mostrado su escrito. Luego dice la maestra, ¿no es cierto?, que primero lo que se ha podido observar es un ordenamiento lineal, ¿no? Igual, nosotros hemos visto que cada letrita que ha ido escribiendo el niño ha tenido un ordenamiento lineal, ¿no? El uso de líneas onduladas o quebradas, igual ha aparecido en el escrito del niño líneas onduladas y quebradas, ¿no es cierto? Continuas y fragmentadas. Mira, aquí, por ejemplo, la línea está fragmentada. Aquí es continua, que ya parece una vocal, ¿verdad? Aquí también, ¿no? Se fragmenta la línea, no se llega a cerrar, ¿no? Entonces, todo eso se evalúa cuando vas a decir si es presilábico, silábico, etcétera, ¿no? El uso de las líneas onduladas o quebradas, continuas o fragmentadas. El uso de elementos repetitivos, dice, series de líneas verticales o bolitas, mira. Hay bolitas, hay series, ¿no es cierto?, de algunas, inclusive acá ya sale, ya no son bolitas, sino ya va apareciendo una especie, se va asemejando a algunos tipos de letras, ¿no? En algunos casos aparece mayúscula como es esta B, aquí también otra mayúscula y otra minúscula.
cursivas e imprentas, ¿no? Es lo que se está apreciando, ¿no? Entonces, así los niños van generando su proceso de escritura, ¿no? Entonces, miren, con estas características que estamos viendo, ¿no es cierto? Donde el niño está ordenando, ¿no? Dice el ordenamiento lineal, la orientación, ¿no? De izquierda a derecha, ¿no? El uso de sus líneas, si son onduladas o si son quebradas, si son continuas, ¿no? O fragmentadas, ¿no? El uso de elementos que repite, ¿no? Como son bolitas, etcétera, y el uso de diferentes tipos de letras. Con esa mirada vamos a ver, ¿ya? Porque esa mirada nos va a permitir a nosotros, poder apreciar, ¿no? Lo que está sucediendo en los escritos de este niño, ¿ya? Vamos a empezar a analizar. A ver, dice el primer proceso de los niños a esta edad de 5 años debería ser un ordenamiento lineal. Acá se evidencia, aquí está, mira, él ha dibujado, se supone arriba, y nos ha mostrado este ordenamiento lineal. Aquí ya tiene orientación de que se escribe, ¿no es cierto?, a partir de una línea imaginaria. Nadie le ha dado la línea, sino él. Él está dándonos a conocer que aquí hay una línea imaginaria, ¿no? Ahora, la orientación también, seguramente ha empezado de izquierda a derecha a escribir, por eso el ordenamiento lineal también se observa, ¿no? Ahora, está usando líneas, ¿no es cierto? Miren, hay onduladas, ¿no es cierto? También hay líneas, ¿no es cierto? Quebradas, miren, está usando, ¿no es cierto? Esas líneas quebradas, ¿no? Algunas que se fragmentan, se tratan de fragmentar, algunas, ¿no? Donde se aparece o se repiten, ¿no? Alguna de estas líneas, ¿cómo se llama? Cerradas, ¿no? Que aparecen aquí, como es esta, ¿no? Inclusive aquí también aparecen letras, ¿no? Aquí una letra mayúscula, ¿no? También aparecen letras minúsculas, también aparece, miren acácito, ¿no? Pareciera una letra cursiva, ¿no? Entonces, asemeja a una letra cursiva. Entonces, esto me indica a mí que este niño ya está entendiendo cómo va a ser su escritura a esta edad. Entonces, se encuentra en el nivel presilábico, porque aquí no ha formado ninguna sílaba, simplemente ha imitado representaciones de letras que a él se le ha venido a la mente, como es la mayúscula, la minúscula, la letra cursiva, la letra imprenta, inclusive algunas, acá está, mira, esta por ejemplo, ¿no? Es una línea ondulada, no es una letra, es una línea ondulada cerrada. Aquí hay una línea ondulada que se fragmenta en un momento, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso, cuando ustedes encuentren este tipo, es el nivel presilábico, a más de lo que nos ha sustentado la maestra, que está iniciando su escritura, sí, pero miren, a veces en este examen nos hacen caer, ¿no? Entonces, inclusive Emilia Ferreiros dice que por lo menos debe aparecer 3 letras que se parecen al alfabeto para decir que son presilábicos. A ver, vamos a ver, aquí ¿qué letra aparece? La B, aquí aparece la E, ya son 2, aquí la I son 3, o sea, mínimamente esas 3 me pueden decir que el niño está en el nivel presilábico. ¿Sí, maestros? ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien quiere preguntar algo sobre este proceso? Porque miren, a raíz de esta pregunta podemos coger la teoría y formalizamos nuestras respuestas. Está bien, la maestra ha dado a conocer la respuesta correcta, sin embargo, para sustentarlo mejor es que les hago el ejercicio de conocer cómo, ¿no es cierto?, el niño va dando a conocer su proceso de escritura. Entonces, la respuesta es la A. ¿Alguien quiere preguntar algo? Profesora, tengo una pregunta. Sí, mamita. Profesora, en ese caso que si no aparece, como usted dice, 3 sílabas Sí, o 3 letra. letras, letras y en ese caso,
cómo se le conoce, con qué nivel se le conoce. Ah, miren, por ejemplo, ya voy a compartirles este escrito para que ustedes también, muy buena pregunta maestra, ya, para que ustedes también estén a la luz de este proceso. Ya, miren, por ejemplo, ese caso lo vamos a ver en niños de 3 años, ¿ya? Miren, acá tengo a dos niñitos, mis modelitos, miren, miren, acá tengo, este niñito tiene 3 años y 2 meses, ¿ya? Para que yo ahora diagnostique, como ellos tienen un poco más, son niños de Cusco ciudad, tienen a veces mayores posibilidades, mayores oportunidades, ¿no es cierto?, para poder reproducir escrituras. Entonces yo hice mi diagnóstico, ¿ya? Y les he pedido que en cartulinas negras y con tizas puedan escribir su nombre completo. Si es que saben su nombre, pues también sus dos apellidos, ¿ya? Entonces, en una experiencia así divertida para los niños, y miren este niñito que tiene 3 años y un mes, se le ha interesado por escribir, ¿ya? Y miren cómo va pues sus trazos. Esa es la pregunta que hace la maestra. Este niñito, ¿en qué nivel estaría? ¿No es cierto? Mira, Emilia Ferreiros mira desde un nivel presilábico, o sea, cuando ya aparecen algunas letras. Sin embargo, si no aparecen las letras, ¿qué cosa habíamos dicho? Que son trazos, ¿no es cierto?, con líneas onduladas o quebradas. En este caso, sus líneas son rectas, algunas cerradas, algunas están quebradas, ¿no es cierto? Entonces, todavía no está en un nivel presilábico, está en un nivel de representación gráfica, nada más, a través de trazos. Eso es, ¿ya? No entra a los niveles de categoría de Emilia Ferreiros. Emilia ya entra cuando aparece alguna letra. Por ejemplo, aquí, ¿no? Miren aquí también su representación. Este niñito ya tiene 3 años y 3 meses. Mira, él es 3 años y un mes, ¿ya? Y miren su representación, inclusive su ordenación de línea como escritura, no está todavía pues madura, ¿no? Él puede escribir donde le dé la gana. Acá si ven en la tercera imagen, está haciendo inclusive rayitas, acá hace, ¿no?, una representación de línea ondulada, casi se cierra, está semiabierta, aquí ha hecho solo como una especie de garabato, ¿no? O sea, es un proceso. Ahorita él no lo podría mirar con ojos de Emilia Ferreiro. Entonces, si te sale así, solo son representaciones gráficas con líneas onduladas o con líneas cursivas también aparecen. En este caso, este niñito, por ejemplo, tiene 3 años y 3 meses, y miren cómo va él ya sí teniendo un orden, ¿no? En su escrito que él nos está mostrando, ¿no? Nos está dando a conocer su línea imaginaria, ya va uno, ¿no? Ahora, no lo está haciendo de izquierda a derecha, porque miren, ya está escrito acá y aparece que está escribiendo el último, ¿no? La última línea ondulada que nos muestra, ¿no? Miren, acá este niñito todavía no hay un ordenamiento de izquierda a derecha, pero es su naturaleza, es su edad. Sin embargo, ¿qué me llama la atención? Que este niño ya tiene intención, ¿ya?, de copiar una letra, ¿qué tipo? ¿Cursiva o letra script? ¿No? Entonces, mira, sí es script porque lo está separando, su representación, sus grafías onduladas que vienen acá, perdón, sus grafías onduladas o sus representaciones gráficas que hacen no están quebradas, mira, todas se cierran a uno. Entonces, este niñito, ¿no es cierto?, está en otro proceso mayor que el anterior porque ya tiene ordenamiento, ¿ya? No sale ninguna letra, aquí solo sale sus grafías con líneas, ¿no es cierto? Dice con líneas cerradas, curvas cerradas, está saliendo, pero está en un inicio de llegar, todavía no ha llegado. Aquí en su tercera imagen nos está mostrando que acá alguien le ha dado un molde y ha tratado de imitar. Esto no me va a ayudar a mí a evaluar, este no es su escrito del niño, porque ya le han ayudado acá. Sin embargo, este sí es espontáneo, ¿no? Lo
un nivel presilábico. Ya él está antes, inclusive antes de esto está el garabato, están los bucles, ¿no? Ahorita él está en una representación gráfica a través de líneas curvas, ¿no? Líneas cerradas, curvas. En algunos casos no tiene líneas fragmentadas, tiene curvas cerradas. Así se va evaluando a los niños, ¿ya? Entonces no entraría a la clasificación de Emilia Ferreiros. ¿Ya, maestra? No sé si me están entendiendo. Entonces, esta clasificación se da cuando ya aparecen las vocales, las letras, consonantes. Ahí sí yo puedo mirar con ojos de lo que dice Emilia Ferreiros. Inclusive, el currículo, ¿no es cierto? Cuando hablamos un poco en el programa curricular, cuando dicen que los niños van a escribir diversos tipos de textos como competencia, en su lado derecho nos hace aparecer un poco para poder analizar, ¿no? Que todavía antes de esto hay unas funciones simbólicas, ¿no? Como por ejemplo la función del signo, donde los niños pasan para este proceso para llegar a este nivel presilábico, ¿ya? No sé si he respondido, maestra Linda, tu respuesta, tu pregunta, ¿no? No sé si he respondido, ¿ya? O sea, ustedes automáticamente cuando vean en el examen y ven que hay un escrito, que el niño ya tiene orientación de una línea imaginaria, aparecen letras, ¿no? Mínimamente 3, no importa si sean mayúsculas, minúsculas, pero si ya saben más, acá hay mayúscula, aquí hay una letra imprenta, inclusive está tratando de imitar a una letra cursiva, o sea, con eso, wow, definitivamente presilábico. Pero ¿cómo diferencio el silábico? ¿No? ¿Cómo diferencio el silábico, ya? Porque en otros casos nos presentan también escritos de nivel silábico, ¿no? Entonces, para eso también vamos a referirnos un poquito, porque me gustaría que se vayan con este proceso rico y claro, para que después tengan certeza de lo que van a responder, o continuamos respondiendo las otras preguntas. Yo quiero compartir este proceso para que estemos un poco, ¿no? Estemos analizados, no sé, se parece a al de nuestro niño, ¿ya? Entonces, ahora dice, no se olviden, maestros, que detrás de los escritos de los niños, dice, tienen un conjunto de ideas, tienen preguntas, o sea, hipotetizan sobre qué voy a escribir, ¿ya? Entonces, dentro de las propias etapas del primer nivel presilábico, las investigaciones de Ferreiro, ¿no es cierto?, dan cuenta, dice, de ese conjunto de hipótesis. Puede haber niños, dice, que puedan generar hipótesis sobre las propiedades del objeto, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Acá, mira, dice, lo que piensan los niños, que cuando ven un objeto grande, se escribe con más letras, y cuando ven un objeto pequeño, se escriben con menos letras, ¿ya? Y eso se suscita, ¿no? Si, por ejemplo, acá, como dice, le muestras la imagen de un caballo, ¿no? Y le das una imagen de un cuy, van a tratar de escribir el caballo, ¿no es cierto? Con letras, dice, con más letras, y el cuy con menos letras. Si tú ves ese proceso, ya se está iniciando también en el nivel presilábico, ¿no? Eso es lo que nos está haciendo conocer, ¿no? Este proceso, ¿no? Ahora, hipótesis de cantidad, dice, para que una escritura sea interpretable se necesita que por lo menos haya 3 letras, ¿ves? Lo que estábamos diciendo, ¿ves? ¿No? El niño quiere escribir pez y escribe E, ¿no? Pero, ¿no es cierto? Cuando él va leyendo su escrito se da cuenta de que necesita más letras y añade más letras a su escrito, ¿no? Entonces, ese se llama hipótesis de cantidad. Hipótesis de variedad, para que una escritura sea interpretable, se puede leer, dice, se necesita que las letras sean diferentes. El niño dice que ha escrito gato, señalando su escrito. Y miren cómo es su escrito, J-S-I-G, ¿no? La cual indica que las marcas empleadas son diferentes entre sí, ¿no? Entonces, él ya tiene una hipótesis de variedad de letras, ¿no? En cambio, aquí le está midiendo la cantidad de letras.
Y aquí le mide el objeto. Si es grande, tiene más letras. Si es pequeño, menos letras. Es su suposición, su hipótesis del estudiante, ¿no? Entonces, todo eso nos ayuda a estudiar nuestra amiga Emilia Ferreiros. Igual, ¿no? Por ejemplo, en este escrito, ¿no? Dice, el niño dice que escribió, ¿no? El león tiene melena. Este es su escrito, el león tiene melena, ¿no? En este momento el niño ha dado cuenta de la relación que existe entre el sonido y la escritura. Él, ¿no? León tiene melena, o sea, ya ha aparecido algunas letras más de lo que significa su proceso de escritura. Entonces, aquí el niño está teniendo en cuenta la cantidad, ¿no es cierto? Para escribir sol se enfrenta con el desafío de tener representar la palabra que tiene un solo golpe sonoro. Acá, el, ¿no? Golpe sonoro, el león ha hecho, ¿no? Una frase basada en una hipótesis de cantidad. Y también una hipótesis de variedad, porque aquí ha salido varias letras, no solo una, inclusive, ¿no? Mayúsculas y minúsculas, ¿no? Entonces, aquí los niños ya están en proceso de pasar, ¿no es cierto?, a una hipótesis, a un nivel ya silábico, ¿no? Entonces, y miren, por ejemplo, yo les he mostrado escritos de niños de 3 y aquí les estoy mostrando, así, con la misma estrategia, escribe tu nombre, tu apellido, ¿no? Y les hemos dado cartelitos con tiza, ¿no? Y miren cómo escribe Fernando, por sí solo, ¿ah? Fernando, su escrito, ¿no? Ya va formalizando. Este niño ya está pues en el alfabético, porque sí, yo cuando le escuché, yo le dije, la mamá le habrá copiado, no, él, Fer, con F, fe, y la R desaparecía. Estito sí le ha ayudado la mamá. Lo demás, todo lo que sonaba, esto no podía, ¿no? Y así han empezado. Igual esta nenita tiene 5 años y mira su nombre, cómo va escribiendo, ¿no? Ella es María del Pilar y le pone Pi, ¿no? Entonces, miren, si dejamos escribir por sí solos, podría. Ella también ya está en el nivel presilábico, casi empezando un nivel silábico, ¿no? En cambio, Lian Emmanuel, él ya está en un proceso ya más silábico, porque ya tiene mayor posibilidad. Claro, le falta formalizar, ¿no?, una precisión en sus escritos. Sin embargo, miren cómo ha hecho por sí solo Lian, Emanuel, ¿no? Y el apellido que le ha salido. Acá sí es difícil porque esto recién lo estaba practicando su apellido. Sin embargo, su nombre sí tiene el proceso silábico, ¿no es cierto?, de lo que sería la mirada que nos da Emilia Ferreiros, ¿ya? Entonces, ese es un proceso donde nosotros tenemos que ir teniendo que ir. No sé si están mirando, ¿estoy compartiendo o no estoy compartiendo pantalla? No se ve nada, profesora. Sorry, yo No estás hablando compartiendo, profesora. ¿y por qué no me avisa? Yo estoy, miren, y no me está. Ay, maestras. Ya, mira, vuelvo a repetir, ¿ya? Miren, nosotros estábamos analizando el escrito del niño que se parecía. Aquí, esto no lo han visto, ¿no? El niño asemeja cuando está en un proceso de hipotetizar, ¿no es cierto? Él puede asemejar de que si tú le das una imagen grande, por ejemplo el caballo, y una imagen de un animal pequeño, él puede hipotetizar que cuando escribe, se escribe de acuerdo al objeto, al tamaño del objeto. Por eso, si le vas a decir escribe caballo, te va a escribir largo su letra. Si le vas a decir escribe cuy, te va a escribir cortito, ¿ya? Ese también es una forma de observar a nuestros niños en su proceso de escritura, ¿ok? Aquí me están dando, profesora, puede compartir, me estaba dando, discúlpeme. Entonces, ese es cuando el niño tiene una hipótesis de que el objeto grande se escribe con más letras y el objeto pequeño con menos letras. También puede surgir otra hipótesis del niño, ¿ya? Cuando va a escribir, dice, por ejemplo, de cantidad, ¿ya? Por ejemplo, si el niño quiere escribir pez, ¿no?
como solo suenan, como este niñito, ¿no es cierto?, ha usado ¿cómo le llaman cuando jugamos con los sonidos de las letras? ¿Cómo le llamamos? Es una conciencia fonológica, ¿no? El niño ha practicado bastante y cuando tú le dices, a ver, vamos a escribir cómo se llama este animal, ¿no? Y él dice pez. ¿Y cómo se escribirá? Entonces él piensa que por lo que suena solo tiene un sonido pez, se puede escribir con una sola letra y te lo escribe. Puede poner la P o puede poner la E o de repente hasta la Z, ¿no? Cualquiera de esas. Entonces, o de repente solo hace un palote, pero él tiene la intención de que su hipótesis le está diciendo de que al tener un solo sonido se escribe con una sola letra. Entonces, ahí hay que hacer dar cuenta de que necesita más letras, ¿no? Para que pueda sonar. Entonces, aquí se le ha guiado y lo que ha hecho es adicionar otras más, que ni siquiera tienen relación con pez, pero le ha puesto. Entonces, ahora sí tiene una hipótesis de cantidad, ¿ya? Igual, hipótesis de variedad, dice, el niño dice que ha escrito gato, señalando su escrito, ¿no? Así, miran, como aparece acá J, S, I, G, lo cual indica que las marcas empleadas son diferentes entre sí, ¿no? Gato. Entonces, esto, si el niño llegara a esa hipótesis de variedad, o sea, ya está en proceso de entrar al nivel silábico. Y eso es lo que está sucediendo con los niños en esta foto. Miren, en esta foto se está viendo esa hipótesis de variedad, ¿no? Porque aquí ya hay variedad de letras. Mira, M, ella es María del Pilar, Mao, A, I, E. Se está apareciendo, ¿no es cierto? Bueno, ella está en presilábico todavía, pero Lian Emmanuel ya tiene hipótesis de variedad, ¿no? Que cada una de sus letras son diferentes. Fernando también, ¿no? Está en proceso de transitar al proceso silábico, ¿no? Para poder entendernos. De eso se trata. Miren, por ejemplo, acá el niño escribe, el león tiene miedo. Ya, miren, él, ¿no? Tiene el mismo sonido de él. León, ¿no es cierto? Tiene la T, miedo, ¿no? Entonces, ahí también se suscita procesos, hipótesis de cantidad. El sonido, él y él, ¿no es cierto? Asume de que él tiene un solo sonido y tiene una sola letra, ¿no? León, igual, L, ¿no? León, un solo sonido y una sola letra, ¿no? Entonces, así va dándose cuenta, ¿no? Y también aparece la hipótesis de variedad de letras, ¿no? Entonces, eso significa para Emilia Ferreiros, ¿no? El niño construye la idea de que las letras pueden representar las partes sonoras de la palabra sílaba, ¿ves? Silábico, acá ya está en el nivel silábico, porque cada letra tiene un sonido. El, león, la T y la N, tiene melena, ¿no? Entonces ha hecho 3 sonidos de las frases, ¿no? Que ha ido dándonos a conocer. Igual acá, mira, ella tiene 5 años, se llama Zoe, y ella sí lo ha hecho, ¿no? Como debía ser Zoe. Es más fácil, ¿no? Alessandro, ¿no? Entonces, aquí hemos descubierto que ha copiado, su abuelito le dirige las clases a distancia, y lo que le ha hecho el abuelito es dar como su lógica, ¿no? De los papás, de que reproduzca. Cuando se les ha hablado lo importante que es observar que el niño por sí solo escriba, ya cambió, ¿no? Nos mandó otra foto donde está escribiendo y no escribía así tan perfecto, ¿no? En cambio aquí la mamita ya nos ha dado a conocer que Abril sí ha desarrollado, ya está en un nivel silábico, inclusive detrás me ha puesto su abecedario que había estado practicando, que la mamita le estaba ayudando. Aquí sí hay nivel, ¿no? Silábico, ¿no? Acá se ve un proceso lindo, ¿no? Ella es Nayade, es su hermanita melliza de ella, gemela, y mira cómo se está dando su proceso por sí solo. La mamá ya se ha concientizado de que hay que dejarle ser, y aquí sí está apareciendo las letras. Ella también está en un proceso silábico, porque ya está, el sonido, está asociando su nombre, na, ya, y ahí. O sea, cuando aparece así los sonidos,
ellos ya están entrando al nivel silábico, sonidos, porque está asociando na, ya así hay niños que escriben. Si el niño lo escribe por escribir, todavía no, pues puede estar en presilábico, ¿no? Pero el silábico ya está asociando cada sonido que tiene para una letra, ¿no? A veces lo hacen perfecto, a veces no lo hacen perfecto. Entonces, de eso se trata esto de los niveles, ¿no? Silábico, silábico, presilábico, silábico alfabético. ¿Está bien, profes? ¿Se está entendiendo? Hay niños de 5 años que llegan al nivel silábico alfabético, sobre todo aquellos que tienen el apoyo de sus padres, de familia, ¿no? Entonces, o las oportunidades que se les dé, o sea, no solo porque están en la ciudad, sino hasta en las zonas rurales, tú ves que hay niños que sí les gusta y avanzan en su nivel. La idea es que nosotros sepamos interpretar esos escritos basados en lo que nos dice Emilia Ferreiros, para llegar a un nivel. En inicial exigimos o sería un éxito que todos lleguen a tener un nivel presilábico. Y silábico que pasen a primaria a aprender, ¿no? Cómo suenan las letras cuando se escribe. Sin embargo, algunas avanzamos más allá todavía, ¿no? Entonces, de eso se trata. Entonces, quedamos de que la respuesta sería, frente a este escrito, la nivel presilábico. Bueno, a ver, esta situación ya también tiene referencia al tema de ya también en función a propósitos, la docente del aula de 5 años busca favorecer la apropiación, ¿no? de lo que significa la escritura en los niños. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para dicho propósito? Dice, escribir en la pizarra. Mira, su intención es que el niño se apropie del sistema de escritura, ¿ya? Y hace un ratito estamos hablando de cómo debe hacer, ¿no? Por eso hay una estrategia muy bonita, los niños escriben por sí solos, ¿ya? Entonces ahí puedes estudiar si está en nivel pre, pero si lo dejas reproducir como nos han enseñado a nosotros, ¿no es cierto? La mami mimo mu, la muestrita y todo, entonces no se va a dar, no vamos a poder nosotros, ¿no? Hacer de que el niño por sí solo se apropie del sistema de escritura, sino lo que va a hacer el niño es imitar, ¿no es cierto?, la reproducción de las letras, pero el sonido en sí no lo asume. Entonces, ¿no? ¿Cuál sería la siguiente acción pertinente para ese propósito que tiene en 5 años? ¿Ah? Un aula de 5 años, ella está buscando que los niños se apropien del sistema de escritura. ¿Ya? Para eso, ¿cuál es la acción pertinente? Escribir en la pizarra un comunicado corto dirigido a los padres de familia, luego pedir a los niños que lo transcriban a sus cuadernos de control. ¿Será lo correcto? ¿No? Ahora, otro, pedir a los niños que comenten la última actividad realizada, luego decirles que dibujen lo que más les gustó de la actividad y que si desean escribir lo hagan también. ¿Será? O la tercera, mostrar a los niños la forma correcta, ¿no?, de usar el lápiz y de ejercer la presión suficiente para el trazo. Luego plantearles actividades para que ejerciten los trazos hasta que lleguen a dominarlos. ¿Cuál creen ustedes que sea la acción correcta frente a esta lógica que tenemos nosotros de que los niños tienen que apropiarse del sistema de escritura, pero de una forma autónoma, ¿no es cierto? Esperando su nivel, su estilo, su ritmo de aprendizaje. ¿Cuál sería la acción más correcta según ustedes, maestros? ¿Cuál sería la alternativa correcta aquí? ¿Hay respuestas? No hay respuestas.
¿Están ahí, maestros? A ver, aquí tengo una respuesta a través del chat y dice, la maestra Rosario dice la B, ¿ya? ¿Por qué la B, profe Rosario? A ver. Creo que no puede salir su audio, ¿no? En realidad sí es la B, ¿no? Porque lo que estamos diciendo, queremos un sujeto de acción, no de reacción. Queremos que él pueda aprender de acuerdo a su ritmo de aprendizaje. No quiero empujarle a que me imite las grafías, sino que lo interiorice, ¿no? Entonces la forma es que si deseas, le proponemos, ¿no es cierto?, para que pueda escribir, ¿no? Entonces, para eso hay que pedirle siempre que dibujen. Después de dibujar, ¿no? Sea la actividad que haya gozado, se les pide que escriban, porque ustedes han visto en el PPT anterior que les he mostrado, donde decía que el niño, ¿no es cierto?, ya empieza a diferenciar el dibujo de la escritura, ¿no? Entonces, siempre hay que seguir haciendo de que el niño llegue a interiorizar eso. Es diferente dibujar, es diferente escribir. Cambio, en un niño de 3 años, todavía, ¿no? No vamos a poder diferenciar. El niño te va a mostrar inclusive escritos a través de dibujos de repente, ¿no? Entonces, ese es un proceso, ¿ya? Y entonces aquí sería pedir a los niños que comenten la última actividad, luego decirles que dibujen lo que más les gustó y que si desean escribir, lo hagan también, ¿no? Acá ya también le estamos exigiendo, aquí también, ¿no? Inclusive hasta de coger el lápiz. Eso nos ha hecho sujetos dependientes, ¿no? No sujetos de acción. Bien, maestros, pasamos al siguiente PPT. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ahora me ayudan a leer, por favor. Por favor, alguien que me pueda ayudar a dar lectura para hacerlo un poco, para que podamos interactuar. Nadie quiere leer, entonces vamos a seguir. A ver, después de visitar la tienda de la localidad, los niños y la docente del aula de 5 años deciden organizar una tienda en el aula, ¿ya? Para ello, los niños recolectan botellas, empaques y envolturas de distintos productos. Mientras los niños ordenan la tienda, la docente recorre el aula y observa que Samuel está sujetando una envoltura y mirándola fijamente. La docente tiene la intención de aprovechar esa situación para favorecer que Samuel se aproxime a la lectura. ¿Qué acción es pertinente para dicho propósito? Ya pasamos de la escritura, ¿no es cierto? Ahora vamos a pasar a lo que es la lectura, ¿ya? Y me gustaría que para responder esto se fijen un poco en la competencia, lee diversos tipos de textos, ¿ya? En función a eso vamos a poder tener una respuesta correcta. En la lectura, el niño dice cuando va a leer diversos tipos de textos, va a movilizar 2 capacidades. ¿Cuáles? Perdón, va a movilizar 3 capacidades. 1, que obtiene información del texto que lee. 2, va a inferir, va a interpretar la información de ese texto que lee y va a reflexionar sobre la forma, el contenido del texto, ¿ya? Entonces, esta maestra tiene la intención de aprovechar esa situación para favorecer que Samuel siga aproximándose a la lectura. ¿Qué acción es pertinente? Dice. Preguntar a Samuel, ¿no? ¿Qué dirá en la envoltura y por qué piensa que eso es lo que dice en esta? ¿O podría ella proponer a Samuel que lea las vocales que encuentre en la envoltura señalándolas y que lo haga de izquierda a derecha?
O decir a Samuel que, como le ve interesado, le leerá lo que dice en la envoltura para que él repita las palabras después de ella. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen que es la acción más pertinente para que la maestra siga ayudando a desarrollar, ¿no?, esta movilización o siga movilizando esta capacidad de nuestro niño, ¿no? Y todavía cumpliendo su interés, ¿no? El niño tiene interés, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál creen que es la respuesta? ¿No tenemos respuesta, maestros? A ver, los que van a dar examen son ustedes y tienen que practicarlo. A ver, aquí ya tenemos una respuesta. A ver, vamos a ver. La profesora, ¿no? Dice, la profe Rosario dice la B y la profe Janet dice la A. ¿Ya? A ver, vamos a ir entendiendo. Dice, ¿no? Hay otra respuesta más. A ver. La profe, la profe que está con el nombre de David dice la A. Tengo dos respuestas referidas a la A y una a la B, ¿ya? Miren, si nosotros queremos aprovechar la situación que nos está provocando, acá Samuel espontáneamente sujeta la envoltura y mirando fijamente, ¿no es cierto? Está mirando fijamente. Con eso la maestra lo que quiere es promover o observar si Samuel se está acercando a la lectura. ¿Qué acción es pertinente? Miren, vamos a ir viendo la A y la B, ¿ya? ¿En qué nos estamos? Si yo dijera, preguntar a Samuel qué dirá en la envoltura, ¿quién está actuando? ¿La profesora o Samuel? ¿Quién va a dar la respuesta? Va a ser Samuel, ¿no? Preguntar a Samuel qué dirá en la envoltura. Entonces, ¿quién va a ser el que actúa, el que protagoniza? Va a ser Samuel. ¿Y por qué piensas que eso es lo que dice en esta envoltura? ¿No? La profe está preguntando y quién es el que responde? Samuel. ¿Quién es el que está actuando en este proceso? Samuel, ¿no es cierto? Entonces, la competencia de lo que significa lee diversos tipos de textos, ¿no? Nos invita a que el niño, ¿no?, tenga que localizar y seleccionar la información, dice, en textos, pero con un propósito de interés suyo, ¿ya? Entonces, y en realidad, ¿no?, si miramos al niño como sujeto de acción y no de reacción, en realidad aquí se está dando, ¿no? Él es el que propone, él es el que responde a la situación que la maestra va a generar en él para que se produzca el aprendizaje o para que podamos ir mirando cómo Samuel se aproxima a la lectura. En cambio, si yo diría la B, ¿no?, proponer a Samuel que lea las vocales, estaría, ¿no es cierto?, yo asumiendo un modelo conductista, ¿no? Porque yo voy a conducir, o sea, quiero que él se aproxime a la lectura y para la lectura, allá las vocales, allá Coquito, ¿no? Entonces, a que señale entonces la vocal, no, o sea, ya le estoy dirigiendo la acción. Entonces, en todo momento, queridas maestras, tenemos que velar por mirar qué tipo de niño quiero ayudar a crecer. Quiero todavía, como en las épocas anteriores, darle todo el proceso, como en este caso, le propone que lea las vocales, o sea, ya le está conduciendo. No estamos en un modelo conductista, estamos en un modelo socio-constructivista. Entonces, esto no me ayudaría, ¿ya? Igual que la C, también, ¿no? Le dice a Samuel que como le ve interesado, ella le va a leer, ¿no? ¿Qué dice en la envoltura? Para que luego él va a repetir, o sea, sigue siendo conducido por la maestra. Entonces, cuando hablamos de acciones para la maestra, igual, la maestra no tiene por qué conducir las actividades de los niños. La maestra se ubica en un escenario de ser la que propone, ¿no es cierto? La que acompaña. Tampoco la maestra debe ser la que facilita.
porque si estamos en ese proceso, pues las acciones que yo haga no van a responder a este modelo de niño que quiero ayudar a crecer. ¿Ya? Entonces estamos respondiendo un poco la pregunta. Pasamos al siguiente PPT, ¿no? Que tiene que ver también con este proceso de lo que significa la lectura, ¿ya? Entonces, miren, la docente del aula de 5 años busca favorecer el acercamiento de los niños a la lectura. Para ello ha colocado en el respaldo de las sillas tarjetas con sus respectivos nombres y ha cambiado las sillas de lugar antes de que ellos ingresen al aula. Cuando los niños ingresan, la docente les propone que encuentren sus sillas, guiándose de las tarjetas que observan en ella. Entonces, Daniela y Damaris se acercan al mismo tiempo a la silla de Damaris en este diálogo que surge a continuación. Daniela dice, ah, ya encontré mi silla, Damaris. Y Damaris dice, no, ya, esta silla es mía. Mira, aquí dice Damaris. Y Daniela dice, no, es mi silla, aquí dice Daniela. Damaris dice, lee bien, aquí dice Damaris. La niña lee su nombre mientras señala el escrito. Daniela mira desconcertada a la docente. Ante esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para favorecer el acercamiento de Daniela a la lectura? Estamos hablando de Danielita, ¿ya? Entonces, la A dice, preguntar a Daniela, todavía no sabes reconocer tu nombre. ¿Te gustaría que te enseñe a reconocerlo? Luego llevarla hacia su silla, señalar la tarjeta y decirle, mira, acá dice Daniela, ahora ya puedes sentarte en tu silla. Estaremos en ese modelo de seguir conduciendo. ¿Nos ayudará? ¿Cuál creen que sea la respuesta? Preguntar a Daniela, ¿hay alguna marca que te permita reconocer tu silla? ¿Qué te parece si te doy un sticker para que lo pegues en ella cuando lo encuentres? Luego pedir a los niños que ayuden a Daniela a encontrar su silla. ¿Qué les parece? Aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Qué acción? ¿Esta acción le favorecerá de que Danielita se acerque a la lectura? A ver, vamos a ver la C. Preguntar a Daniela, ¿por qué crees, ¿no?, que ahí está escrito tu nombre? ¿Te parece si buscamos tu nombre en el cartel de asistencia? Después de hacerlo, añadir, ahora vamos a la silla en la que está Damaris. Ahí dice tu nombre. ¿En qué se parece, no, tu nombre al de Damaris? ¿En qué se diferencia? ¿Cuál creen que es la respuesta? Aquí ya rapidito ha salido. Ah, muy bien, felicitaciones, ¿no? Muy bien, maestros. Acá ya no hay duda, es la C, porque nosotros, cuando se trata de acciones, ¿qué acción tiene que hacer la maestra? Si se trata de matemática, comunicación personal, psicomotricidad, su lógica de la maestra es acompañar el proceso. Seguir provocando aprendizaje. En ningún momento le puede dar, pues toma este sticker, márcalo para facilitarle la vida. No. Tampoco, ¿no?, puede decirle, mira, todavía no sabes reconocer tu nombre. O sea, es como decirle, oye, o sea, no sabes cómo se va a sentir la niña, la vamos a destruir, ¿no? O sea, esa posición tampoco nunca debe tener la maestra. Muy bien, maestros, es la C. Ok. Ahora vamos a ir a un proceso más complejo, ¿ya? Para poder responder esta pregunta, me gustaría que recordemos un poquito las competencias que trae, ¿no es cierto?, el área la competencia de leer diversos tipos de textos, ¿ya? Para responder a la siguiente pregunta. Vamos a leer un poco, ¿no es cierto?, cuáles son las capacidades que moviliza este área, ¿sí? Vamos a ir un poco mirando para poder aprender, ¿ya? Vamos a hablar de la lectura. Estamos hablando de la escritura y la lectura, ¿no? Lee diversos tipos de textos. Cuando el niño lee diversos tipos de textos, moviliza 3 capacidades, hemos dicho. Primero, tiene que obtener información de ese texto escrito.
Si no hay texto escrito, no lee, ¿no? Luego infiere y finalmente reflexiona. Son 3 capacidades cuando lee, ¿no es cierto?, diversos tipos de textos, ¿ya? Entonces, frente a eso, ¿no? Frente a eso, a esa lectura, ¿no es cierto? Nosotros tenemos tres capacidades, ¿ya? Vamos a ver en la expresión oral, ¿no? ¿Cuántas capacidades se están dando? ¿Ya? Y aquí dice, mira, acá dice, cuando el niño se comunica oralmente en su lengua materna, moviliza, ¿no?, 6 capacidades. Obtiene información del texto oral, infiere e interpreta información del texto oral, adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada, utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica, interactúa estratégicamente con distintos interlocutores y reflexiona y evalúa de forma el contenido del contenido y el contexto del texto oral. ¿Ya? Entonces, miren, la movilización de las capacidades que se da cuando el niño se comunica oralmente, cuando el niño, ¿no es cierto?, va a leer, también pasa tres movilizaciones. Tiene que obtener información, luego infiere, que es una capacidad máxima, y reflexiona sobre lo que está leyendo, ¿no? En cambio, cuando este niñito pasa a la escritura, igual, también moviliza 4 capacidades, ¿no es cierto? Estamos recordando lo que ustedes ya saben de competencias. Primero, para escribir tiene que adecuar el texto a la situación comunicativa, es decir, ¿no es cierto?, a quién voy a escribir, para qué voy a escribir y qué voy a escribir, ¿no es cierto? Eso es adecuar el texto. Luego, organiza y desarrolla las ideas. Primero, ¿qué voy a decir? Después, ¿qué voy a decir? Y al final, ¿cómo termino? ¿No es cierto? Ese es organizar las ideas. Pero cuando te da el reto de forma coherente y cohesionada, tiene que ver, ¿no es cierto?, de que cada párrafo o cada parte del escrito tiene, ¿no es cierto?, una coherencia de lo que vamos a decir. O sea, si yo voy a empezar la historia, por ejemplo, ya vamos a hacer el uso de la Caperucita Roja, ¿no? ¿Cómo inicia la Caperucita? Que ella va a un bosque, ¿no?, que está recogiendo flores y de pronto va a ir a visitar a la abuelita, ¿no? Y después viene el lobo y se lo come. Así debería ser de forma coherente, ¿no?, cuando el niño organiza sus ideas y nos da a conocer a través de un escrito. Pero sin embargo, si este niño, por ejemplo, escribe y dice, voy a escribir el cuento de la Caperucita, inicia, dice, había una vez un lobo y se comió a la Caperucita. Ah, pero después la Caperucita iba a recoger flores. O sea, ahí ya no hay coherencia porque no hay un inicio, un desarrollo, un cierre. El proceso está empezando de atrás adelante. Entonces, ese proceso nosotros lo vamos orientando a los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, acá dice, utiliza convenciones de lenguaje escrito. Ahí hemos dicho, ¿no? Para escribir hay un orden o un ordenamiento, hay una orientación de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, inclusive ahí en las convenciones del lenguaje escrito aparecen a partir de las grafías, etcétera, ¿no? Al final, todo este escrito le debe llevar a una reflexión. Estamos repasando, ¿no? Y bueno, él crea proyectos artísticos que explora, aplica y socializa su trabajo. Cada uno de estos procesitos lo vamos a analizar después de leer esta pregunta, porque nos está dando, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo un niño obtiene información de un texto? ¿Ya? Entonces vamos a ir velando porque nosotros vayamos entendiendo de que las preguntas que vienen en los exámenes, ¿no?, también están referidos a las competencias con las cuales vamos trabajando. En este caso, por ejemplo, ya, en este caso, por ejemplo, ¿no? Dice acá, es una situación, ya, vamos a leer, ¿no? Las vacas que dan leche con sabor, mira, las vacas que dan leche con sabor, dice,
Esteban Cabezas, el profesor Chucruc era un científico que vivía en el país de los sabores. A él le gustaba mucho la canción de las vacas que dan leche con sabor a chocolate y leche condensada. Un día quiso saber si de verdad las vacas podían dar leche con sabor. Entonces investigó el tema durante 2 años y luego se puso a experimentar. Primero alimentó a una vaca solo con chocolate, pero no dio resultado y la vaca quedó súper acelerada. A otra le dio kilos de azúcar, pero solo le salieron caries. A otra vaca la alimentó con tanto manjar que la pobre no quiso volver a comerlo jamás. El profesor Chucruc pensó y dijo, ¿tendrá algo que ver el color? Entonces pintó a una vaca de color fresa, pero nada, ¿no? Después pintó a uno de amarillo para ver si daba leche con sabor a plátano, pero tampoco pasó nada. Entonces cogió a una vaca y la subió a un helicóptero para ver si daba leche batida. Pero no, la vaca se mareó y quedó atontada y no pudo pararse en 2 días. Y la leche, claro, no salió batida. Cansadas del profesor Chucruc, las vacas se organizaron para protestar y dejaron de dar leche como la conocemos. Ahora solo dan leche en polvo, ¿ya? Esta es una historia para que podamos ir analizando, ¿no? ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños identifiquen la información? Miren, esta palabrita, identifiquen la información explícita, lo voy a subrayar, ¿ya? En este cuento, ¿ya? Por eso es importante saber qué moviliza, qué capacidades moviliza cada una de las competencias, ¿no? Y en la competencia se comunica, ¿no es cierto?, oralmente en su lengua materna. Una de las capacidades es que el niño pueda identificar información explícita de lo que se está leyendo, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿para qué pintó el profesor Chucruc de color fresa una de las vacas? Será la información, ¿no? ¿Cuándo se dice que es una información explícita? ¿Cuándo se dice que es una información implícita? ¿Ya? Explícita es cuando aparece en el texto en forma clara y directa. Por eso dice información, o sea, clarito del texto, ¿ya? Ya, y la información implícita es cuando, ¿no es cierto?, nosotros, en realidad el texto, ¿no es cierto?, que nosotros leemos no está dicho de manera directa en el texto, ¿ya? O sea, explícita es cuando aparece en el texto en forma clara y directa. Implícita es cuando no aparece de manera directa en el texto, ¿ya? Entonces, eso, ¿no es cierto?, esa forma de identificación explícita, ¿no es cierto?, aquí nos está dando para analizar frente a la lectura que hemos hecho, ¿no? ¿Cuál de estas 3 alternativas nos permite identificar la información explícita? ¿Para qué pintó el profesor Chucruc el color fresa a una de las vacas? ¿Será eso? ¿Qué les parece lo que hizo el profesor Chucruc con las vacas? ¿Y con qué alimentó el profesor Chucruc a las vacas? ¿Cuál de estas alternativas a ustedes les parece que nos ayuda a identificar una información que está dentro del texto? Por eso decimos explícita, ¿ya? Aquí tengo 3 respuestas en el chat. Aquí la maestra Janet me dice en la C. La profesora que está con el nombre de David dice la B. Y la maestra Rosario dice la B, ¿ya? Pero en realidad, maestros, cuando hablamos de identificación de la información, vamos a ir a leer de qué trata esa capacidad que nos invita a leer, ¿no es cierto?, cuando nosotros vamos a hacer la lectura de un texto, cómo nosotros obtenemos información del texto escrito, ¿no?
dice cuando el estudiante localiza y selecciona información explícita en textos escritos con un propósito específico, ¿no? Es decir, nuestro texto, ¿de cuál de estos temas ha tratado explícitamente? O sea, está diciendo esto. ¿Para qué pintó el profesor Chucrú el color fresa en una de las vacas? Nos va a dar pie a explicar la información del texto. No nos explica, porque esto solo nos está dando a conocer una acción de lo que ha suscitado, ¿no es cierto?, en una partecita del cuento. Entonces, no. Ahora dice, ¿qué les parece lo que hizo el profesor Chucrú con las vacas? ¿No? De eso era, ese me puede dar una información de lo que está tratando el texto, o con qué alimentó el profesor a Chucrú a las vacas. ¿Cuál de estas tres tendría la información, no es cierto?, que nos da a conocer lo que quería decir el texto de forma implícita, ¿no? Y en realidad lo que estaba haciendo el maestro, dice, era un día quiso saber si de verdad las vacas podían dar leche con sabor. Entonces investigó el tema durante 2 años, luego puso, primero alimentó a una vaca solo de chocolate. O sea, todo el proceso trata de cómo el profesor, ¿no es cierto?, ha alimentado a las vacas, ¿no es cierto? Entonces, de eso, ¿con qué alimentó el profesor Chucrú a las vacas? Creo que aquí me han dado la respuesta. En realidad, la respuesta, la profesora Rosario después cambia su respuesta y dice que es la C, ¿ya? Porque estos espacios aparecen, pero no me da, ¿no es cierto?, no me está dando la información explícita que yo necesito del texto, ¿ya? Donde el estudiante, el maestro, ¿no? En este caso, nosotros queremos identificar dónde está la información explícita, ¿ya? Si yo me quedo con que el profesor, ¿no es cierto?, ¿qué les parece lo que hizo el profesor Chucrú con las vacas? No es identificar, ¿no es cierto?, la información, sino ahí ya vendría un proceso más rico que podría ser que reflexione, ¿no? Nos da a conocer una reflexión acá, ¿no? La reflexión puede ser, ¿qué te pareció? No, a mí no me parece que, no, o sea, ya damos una opinión. Entonces, no estoy localizando, no estoy identificando la información, ¿no? Entonces, igual, el otro, ¿no? ¿Para qué pintó el profesor Chucrú de color fresa a una de las vacas? ¿No? Entonces, aquí me podrías dar las luces de inferir, ¿no? Podría ser, ¿no es cierto?, que los ha pintado para que, no, perdón, no, los ha pintado para que dé leche con sabor a fresa. O sea, estoy recogiendo una información, pero cortita, pero no me está dando el sentido de lo que trata este cuento, ¿no? Entonces, nos quedamos con la respuesta que es la C. Eso es un proceso, esto es una capacidad que el estudiante tiene que llegar a poder movilizar, ¿ya? Es una capacidad cuando hablamos de la competencia lee diversos tipos de textos. Seguimos con el cuento, ¿no? ¿Cuál de las siguientes preguntas, dice, es pertinente para que los niños realicen inferencias sobre este cuento? ¿Ya? ¿Y de qué tratan las inferencias? ¿Qué es inferir? ¿No? ¿Qué es inferir? ¿No? Entonces, miren, como capacidad, la inferencia, ¿no es cierto?, puede ser la interpretación de la información del texto. Es decir, el estudiante construye, dice, el sentido del texto, puede construir un texto, ¿no? Para ello establece relaciones entre la información explícita, o sea, lo que está en el texto, ¿no es cierto?, e implícita, ¿no es cierto?, de para deducir una nueva información o completar los vacíos del texto escrito. También a partir de estas deducciones, el estudiante interpreta la relación entre la información implícita y la información explícita, así como los recursos textuales para construir el sentido global y profundo del texto y explicar el propósito y el uso estético del lenguaje, ¿ya? Entonces, aquí va a ir de juego la relación que va a hacer el maestro frente a lo que hay en el texto, que es ¿cómo se llama?, la información explícita, lo que hay en el texto, ¿no es cierto?, con la información implícita, que aquello que no está en el texto,
¿ya? Entonces, vamos a ver acá cuál sería, ¿no es cierto?, la pregunta más pertinente para que los niños realicen inferencias. Como el maestro, ¿qué preguntas haría sobre este cuento? ¿Ya? Aquí dice, ¿qué hicieron las vacas para protestar contra el profesor Chucrú? Podría ser esa la pregunta, ¿no? O podría ser, ¿qué creen que se merece el profesor Chucrú por lo que les hizo a las vacas? O podría ser, ¿por qué se mareó la vaca que el profesor Chucrú subió a un helicóptero? ¿Cuál de estas tres preguntas nos llevaría a que los estudiantes, ¿no es cierto?, puedan realizar inferencia? ¿Ya? Estamos diciendo, ¿qué es inferir? Interpretar la información del texto implícito, ¿no es cierto? Y también implícito de esta forma, el niño, el alumno, ¿no es cierto?, deduce una nueva información. O también dice, puede este estudiante, ¿no?, interpretar la relación entre la información que está en el texto, ¿no?, con lo que supone o lo que no está dicho en el texto, ¿no? Entonces, va a ir un poco más allá, ¿no es cierto?, de poder ir preguntándose qué pueda suceder. ¿Cuál de estas preguntas nos puede a nosotros llevar, ¿no es cierto?, de forma pertinente para que los niños realicen inferencias? Creo que aquí hay respuestas. A ver, maestros. ¿No? Esta pregunta, ¿qué hicieron las vacas para protestar contra el profesor Chucrú? Me llevará a que el niño infiera, pero ¿qué va a inferir? Pues porque tiene que inferir del texto en sí, ¿no? ¿Qué hicieron las vacas para protestar? Dice, ¿no? Entonces, a mí, yo analizando, voy a ir mirando, pero las vacas protestaron contra el profesor, sí, pero ¿en qué me va a ayudar esa inferencia para el niño, no? Entonces, ¿qué creen que se merece el profesor Chucrú por lo que les hizo a las vacas? ¿No? Podría ser pertinente. ¿O por qué se mareó la vaca que el profesor Chucrú subió a un helicóptero? ¿Cuál de estas creen ustedes que sea la pregunta más correcta para que el niño pueda desarrollar inferencias? Aquí me dicen la B, me dicen la A me dicen, ¿ya? ¿Por qué sería la A? A ver, ¿por qué sería la A, maestros? Miren, vamos a ir viendo, dice, para inferir, yo tengo, dice, que construir, dice, un sentido del texto, ¿ya? Pero también puedo establecer relaciones entre la información explícita e implícita. Entonces, vamos a hacer ese. Acá hay una pregunta, ¿qué hicieron las vacas para protestar contra el profesor Chucrú? ¿No? Sin embargo, aquí hay una situación, dice, el profesor Chucrú pensó y dijo, tendrá algo que ver con el color, ¿no es cierto? La vaca se mareó y quedó. El profesor, cansado del profesor Chucrú, las vacas se organizaron para protestar. Está haciendo, esa pregunta podría ser inferencial, porque en realidad aquí la respuesta va a ser, ¿no? Se han cansado, las vacas se han cansado del profesor Chucrú, o sea, estoy respondiendo lo mismo que está en el texto. Eso no es inferencia, ¿no es cierto? Eso no me ayuda. Entonces, por eso nosotros no consideraríamos, ¿no? ¿No? ¿Por qué pintó el profesor Chucrú de color? Perdón, acá estamos, ¿no? Acá está. ¿Qué hicieron las vacas para protestar con el profesor Chucrú? ¿Qué creen que se merece que el profesor Chucrú por lo que qué creen que se merece el profesor Chucrú por lo que les hizo a las vacas? Esto ya sería una opinión, no es una inferencia, ¿no? ¿Qué creen? Le estoy dando la autorización para que él pueda decir lo que él se imagine, lo que él quiera. No es inferencia. Aquí, ¿qué hicieron? Te va a dar la acción que está en el texto, tampoco es inferencia. En cambio, aquí, ¿por qué se mareó la vaca que el profesor Chucrú subió a un helicóptero?
le va a dar un tema más de poder ampliar, porque acá dice, acá él solito se va preguntando, ¿no? Entonces cogió una vaca y la subió a un helicóptero para ver si se daba leche batida, pero no, la vaca se mareó y quedó atontada y no pudo pararse en 2 días. Aquí no dice por qué y qué ha sucedido cuando se ha mareado. Entonces, esta partecita, el profesor que quiere hacer inferencia en el niño, lo está usando para que el niño pueda ver, ¿no es cierto?, con mayor, perdón, con mayor, ¿cómo se dice?, interpretación de lo que sucede en este cuento, ¿ya? Entonces, ¿por qué se mareó la vaca? Que el profesor Chuclú subió a un helicóptero. Esta es la respuesta, la C. Aquí te da la posibilidad de inferir. Miren, acuérdense, el tipo de pregunta, cuando tú haces uso ¿por qué?, ¿no?, te lleva a una inferencia. Mientras, por ejemplo, si tú dices ¿qué hace? ¿Qué hace? Ya es una acción que está dentro del texto, ¿no? Y si tú das ¿qué creen? Es una opinión, ya viene a ser el proceso donde el niño puede reflexionar sobre el texto, ¿ya? Entonces, ayúdense cuando se trate de inferencia. Seguimos con el mismo texto, ¿no? Entonces, ahí dice, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños reflexionen acerca de este cuento? Miren, ahora estamos en la tercera capacidad, ¿no? Porque hemos dicho que para que el niño de este texto, primero, recoge información del texto que va a leer o que está escrito, ¿no? Luego, tiene que aprender a inferir, lo que está en el texto explícitamente, lo va a relacionar con un texto implícito. Entonces, lo que hace es el niño, ¿no es cierto?, inferir, interpretar la información. Y finalmente, el siguiente proceso es que pueda reflexionar acerca del texto. Entonces, ¿cuál de estas preguntas podría ayudar a que los niños reflexionen? ¿Dónde vivía el profesor Chucrú? ¿Cuántos años investigó cómo hacer que las vacas den leche con sabor? Podría ser esa, que le permita al niño reflexionar dónde vivía. No creo que lleve a una reflexión, ¿no? ¿Qué significaría la palabra atontada? ¿Podría llevar a una reflexión? ¿O cómo lo saben? ¿Qué parte del texto les gustó más? ¿Por qué? ¿Cuál de estas preguntas creen ustedes que es las más acertadas para una opinión? Muy bien, maestros, la C, porque es más abierta, donde le dejamos ser al estudiante, decir lo que él, ¿no? ¿Cómo lo saben? ¿Qué parte del texto les gustó más? Entonces, ahí el niño va a poderte dar inclusive una reflexión sobre lo que se suscita en este texto, ¿no? Entonces, muy bien, maestros. Miren cómo va jugando, ¿no? El área de comunicación con su competencia, lee diversos tipos de texto y con sus capacidades que va movilizando, ¿no? Y eso hemos hecho ahora el ejercicio de ver cómo estas capacidades se va teniendo como respuesta, ¿no?, en algunas situaciones que se vivencian en el aula. Y miren, esto sirve, yo lo estoy tomando muy en cuenta para mi siguiente experiencia de aprendizaje, porque esto es lo que queremos los maestros entender, ¿no? ¿Qué pregunta es la más pertinente para que mi niño me dé una opinión, me reflexione? ¿Cuál es la pregunta más pertinente para que infiera? ¿Cuál es la pregunta más pertinente para recoger información del texto que ha leído? ¿No? Entonces, vamos a pasar al siguiente caso, ¿no? Mire, este es un aula de 4 años. Los niños están cantando la canción Los Patitos. En ese contexto, la docente busca favorecer la expresión corporal y gestual de los niños al entonar dicha canción. Cuando hablamos de este proceso, expresión corporal y gestual, ¿a qué competencia nos estamos refiriendo? Por favor, a ver si me escriben por el chat si no desean hablar. A ver, ¿a qué competencia nos estaríamos refiriendo, ¿no?, cuando hablamos sobre la expresión corporal y gestual?
¿En qué parte de las competencias de comunicación nosotros tenemos, ¿no? Que favorecer esta expresión corporal y gestual? ¿Será en la expresión, en la escritura? ¿Será en la lectura? ¿O será en la expresión oral? Oral, muy bien. Aquí ya me está dando inclusive hasta la respuesta A. A ver, vamos a ver, ¿ya? Entonces, aquí lo que estamos buscando es que el niño pueda comunicarse oralmente en su lengua materna. Para esto, ¿no es cierto? En este contexto, la docente está buscando favorecer exclusivamente la expresión corporal y gestual, ¿ya? Para eso le hace entonar la canción Los Patitos. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para este propósito? Acuérdense, cuando hablamos de acciones pertinentes para el docente, tienen que acordarse que el docente se ubica en un escenario de ser acompañante del proceso, no facilitador, acompañante del proceso. Y también esta docente tiene que mirar que su niño es un sujeto de acción y no de reacción, ¿no es cierto? Entonces, con esa lógica voy a ir empoderándome de esta competencia expresión oral. A ver, vamos a ir a ver. Pedirles que imaginen que son patitos y preguntarles cómo se moverían, luego dejarles experimentar libremente esos movimientos. Miren, tendría que ser para que este niño podamos ayudar a favorecer la expresión corporal y gestual, le tendría que pedir que imaginen que son patitos y preguntarles cómo se moverían, luego dejarles experimentar libremente esos movimientos, ¿no? Proporcionarle diversos elementos como los picos, las alas y las patas de los patitos, ¿no? Y luego pedirles que se le pongan y canten la canción. ¿Será así que puedo conducir esta acción? Mostrarles cómo se paran, cómo se mueve su cuerpo y caminan los patitos. Luego ensayar con ellos hasta que logren realizar los movimientos de los patitos. ¿En qué modelo se encuentra esta maestra? Si así pudiese ser la respuesta. Muy bien, maestros. Sí, definitivamente, mirando que nuestros maestros se sitúan en un proceso, en ser acompañantes del proceso de aprendizaje, yo no podría mostrarles cómo se paran, cómo mueven su cuerpo y que todos imiten al patito, ¿no? Como yo quiero conducir. Estaría en un modelo, ¿no es cierto?, conductista. Estaría trabajando con niños sujetos de reacción. Entonces, esta no es la respuesta. Proporcionarles diversos elementos como los picos, las alas, las patas de los patitos, luego pedirles que se los pongan y canten la canción, tampoco sería la forma como yo pueda favorecer la expresión corporal y gestual. En realidad la respuesta es la A, porque primero buscamos al niño que imagine, ¿no? Y él te va a decir, si es que conoce un patito, te va a decir, ¿no? ¿Y cómo se mueve? Él te va a decir, si quién es la acción, es el niño. ¿Quién está realizando la acción, perdón? Es el niño. Luego dejarles que experimenten libremente y por ahí saldrán los movimientos. Ese es el escenario en el que el maestro se sitúa cuando es, ¿no es cierto?, este acompañante del proceso de aprendizaje. Vamos con otra pregunta. A ver, ahí hacemos una lectura, ¿no es cierto? A ver, cada uno de ustedes va a desarrollar una lectura silenciosa sobre lo que dice esta situación, ¿ya? Entonces, voy a darles, a ver, el tiempo para que puedan leer y después me manifiestan su respuesta a través del chat.
Aquí ya tengo respuestas frente a esta situación, ¿no? Aquí me están diciendo la B, la B, la B, la B. A ver, vamos a analizar. Dice, esta docente del aula de 5 años tiene como propósito que los niños creen historias. Si yo hablo de creación de historias, ¿con qué competencia estoy relacionando? A ver, para responder primero nos vamos a ubicar. ¿Es una competencia relacionada a expresión oral? ¿Será? Esta acción está relacionada con la lectura de diversos tipos de textos, o este caso está relacionado con la competencia lee diversos tipos de textos, ¿no? ¿Con cuál de las competencias? O escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. ¿Ya? Primero vamos a ir viendo ahí, ¿no? Con cuál de estas, ¿no? Está relacionada. Que la creación de historias, ¿no? El niño produce textos, ¿no? Hay una producción de textos de tipo oral y hay una producción de textos de forma escrita, ¿ya? Entonces, el propósito es que estos niños creen historias. El tipo de texto es historias. Para esto, han aprovechado que los niños están llevando a cabo el proyecto Hacemos un huerto. Les presenta la siguiente imagen, ¿no? Aquí tenemos una imagen, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas acciones es pertinente para que los niños creen historias a partir de imágenes? ¿Ya? Es una producción de textos a partir de imágenes, ¿ya? A ver, contar a los niños que los personajes de la imagen se llama Rosa y José. Miren, si yo quiero que ellos creen, yo le voy a contar, ¿no? Ahí ya la intención ya nos está dando frente a lo que yo quiero. El niño debe producir, yo le estoy dando la imagen. Si él quiere, va a empezar de los conejos. Si él cree, va a hablar de los niños, va a hablar de la casa. De repente se imagina algo con las nubes, ¿no? Entonces, si yo les voy a contar una historia, ¿no es cierto? Estaré yo ayudando a que el estudiante tenga como propósito crear una historia, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Entonces dice, se llaman Rosa y José y que un día descubrieron a dos conejos comiéndose las zanahorias de su huerto. Luego decirles que cuenten de nuevo la historia cambiando de nombre a los personajes. ¿Eso es producción de textos? No, ¿no? Entonces ya lo desecho. La A no es. La B, preguntarles qué están haciendo los niños de la imagen. ¿Qué hacen los conejos? ¿Qué opinan de lo que hacen los conejos? Luego pedirles que propongan ideas para que otros animalitos no hagan lo mismo en el huerto que están construyendo. ¿Será lo correcto? La mayoría me ha dicho que es la B. Miren, si bien es cierto la maestra, hay algunas preguntas que las usa, ¿no? Para promover la producción de textos, ¿no? Con en este caso la creación de esta historia, por ejemplo, ¿qué están haciendo los niños de la imagen? Ya podría darse, ¿no? Pero ¿qué pasa si los niños quieren hablar de los conejos? ¿No? Entonces la profesora también, ¿qué hacen los conejos? O sea, mira, ya le está dando la producción de texto en función al niño, en función al conejo, y después le dice, ¿y qué opinan de lo que hacen los conejos? O sea, sigue conduciendo, no está en un proceso de acompañar esa producción de textos, ¿no? Entonces, vamos a ver en la tercera, dice, pedir a los niños que observen la imagen, ¿ya? Observa la imagen. Luego preguntarles quiénes serán los personajes, ¿ok? ¿En qué lugar estarán? ¿Qué creen que está sucediendo? ¿Qué habrá pasado antes y cómo quisieran que termine la historia? Finalmente, pedirles que cuenten la historia completa, ¿no? O sea, ¿cuál de estas dos, la B o la C, le permite al niño ser más libre, poder producir su propio texto? Mire, cuando el niño produce textos, dice que tiene que adecuar su texto a su situación comunicativa, tiene que organizar sus ideas, ¿no? Inclusive utiliza convenciones de lenguaje escrito, ¿no? Podría usar cuando le dices produce textos, te lo podría producir de forma oral o usando, ¿no es cierto?, el lenguaje escrito. ¿Cuál de estas es más, ¿no es cierto?, más
Más, La C, profesora. la C, definitivamente, ¿ya? La B se acercaba, pero lo malogra cuando le conduce ya con esto, ¿no? Estás viendo niños, habla de los niños, habla de los conejos, habla de, o sea, le estoy conduciendo el proceso. En cambio aquí les está tratando de una situación más libre, donde el niño pueda pensar más, podría darte mejores, ¿no es cierto?, datos para crear este texto, ¿no? Entonces la C es la respuesta, ¿ya? Es importante que revisemos las competencias del currículum. Frente a las competencias, ¿qué moviliza? ¿Qué capacidades? Y en el currículum nacional te muestra qué significa cada una de las capacidades, te va a permitir a ti poder tener una claridad en las respuestas, ¿no? Un maestro al final se animó y dijo, la profe Rosario dijo, la C, ¿no? Entonces, de eso se trata las prácticas que venimos haciendo sobre lo que significa, ¿no? El área de comunicación, ¿ya? Estamos hablando de la lectura, la escritura, ¿no? Entonces, aquí viene el último casito, ¿ya? Porque ya vamos a llegar a las 9. Dice acá, la docente del aula de 4 años busca promover la expresión oral de los niños, ¿no? ¿Cuál de las siguientes acciones es menos pertinente para este propósito? Menos pertinente, ¿ah? Eso también hay que leer. A veces el ministerio, ¿no? Tanto nos ha mareado en decir cuál es la más pertinente, y después nos equivocamos por no comprender lo que está diciendo en esta situación. La docente del aula de 4 años, siempre acuérdense también la edad, porque las acciones que realizan niños de 3, 4 y 5 son diferenciados, ¿ya? Inclusive los niños menores de 3 años tienen otras acciones muy diferentes a los niños. Entonces, hay que siempre, cuando damos lectura a estas casuísticas, asociar con la edad del niño, ¿no? La docente del aula de 4 años busca promover la expresión oral, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes acciones es menos pertinente para ese propósito? Menos pertinente. La maestra plantea a los niños que elaboren predicciones antes y durante la lectura de cuentos. ¿Recuerdan ustedes que un proceso didáctico de la comunicación oral, ¿no es cierto?, está basado en 3 procesos, ¿no? Antes de, durante, antes de la lectura, antes de, al realizar acciones, ¿no? Antes de que el niño promueva la expresión oral, ¿no? Podríamos realizar nosotros las predicciones, ¿no? Antes, durante y después de la lectura de cuentos, ¿no? Ese era el proceso didáctico que había, antes, durante y después, ¿no?, de la lectura. Había que plantear, ¿no es cierto?, algunas predicciones. Aquí dice, ¿no?, la siguiente acción es menos pertinente. Plantear a los niños que elaboren predicciones antes y durante la lectura de cuentos. Pedir a los niños que todos los días practiquen las canciones, poesías, rimas y trabalenguas aprendidos hasta el momento. Proponer a los niños que lleven al aula el juguete que más les gusta y compartan con sus compañeros por qué les gusta, ¿no? En realidad la C tendría una orientación, ¿no?, de querer promover la expresión oral. Entonces es pertinente que el niño pueda llevar un juguete y conversar sobre ese juguete. Estamos promoviendo de que este niñito, ¿no es cierto?, nos dé a conocer, ¿no?, la información que él necesita brindarnos. Entonces la C no puede ser, ¿no?, porque es pertinente para este trabajo. A ver, la B, pedir a los niños que todos los días practiquen canciones, ¿no? Aquí el profesor o la profesora nos está dando a conocer una respuesta en el chat y nos dice la B, ¿no? La profe Janet nos dice la B, ¿no? Entonces la profe Rosario nos dice la C, ¿no? Aquí hay otra respuesta del chat, a ver, nos está diciendo la B también, la B, ¿ya? A ver, la B dice pedir a los niños que todos los días practiquen las canciones, poesías, rimas, trabalenguas aprendidas hasta el momento.
Si yo me ubico en este escenario, yo diría que es un modelo antiguo, donde a nosotros nos enseñaban de esa forma y nos hacían repetir de memoria las canciones, las poesías, los rimas, los trabalenguas, y nos dirá que estamos nosotros planteando una comunicación oral con práctica basada en el enfoque que queremos, práctica del lenguaje, ¿no? De las prácticas sociales del lenguaje. No, solo nos está hablando de una forma de poder repetir de memoria, ¿no es cierto? Y esta no sería la forma más adecuada. Sin embargo, podría plantear a los niños que elaboren predicciones antes y durante la lectura de cuentos. Sí, eso le promueve al niño a hablar, expresar lo que él piensa, ¿no? Entonces, sí es una acción pertinente. ¿Cuál no es pertinente? Pues la B, ¿no? Y creo que todas han acertado. Sí, ahora último, sí, también me dice la B. Muy bien, maestras. Entonces, de eso se trata un poco el área de comunicación, ¿no? Que tiene una orientación, está basada en un sujeto de acción y no de reacción, ¿no? Tiene procesos, movilización de capacidades a partir de la información que da el texto, ya sea de forma escrita o ya sea de forma oral, y cómo el niño va a ir interpretando o infiriendo ese texto, ya sea escrito o oral, ¿no? Para que después organice su información y finalmente él pueda reflexionar o presentarnos, ¿no es cierto?, una opinión de aquello que quiere escribir o de aquello que quiera contarnos, ¿no? De eso se trata un poco la comunicación. No se olviden que en la comunicación, para favorecer la comunicación, hay condiciones básicas que tenemos que ayudar a que los niños puedan, ahora en este modelo a distancia, puedan organizarlo en su casa, ¿no? Por ejemplo, que practiquen mucho la lectura de textos, ¿no? Que generen espacios de diálogo, que puedan de repente conseguir bastantes etiquetas, ¿no? Para que puedan estos niños estar practicando su lectura y también, no sé, de repente en ese proceso de práctica de lectura puedan estar promoviendo su escritura, ¿no? Entonces, de eso trata la competencia de comunicación y hoy día hemos hecho algunos ejercicios que nos ha permitido un poco refrescar un poco más, ¿no?, sus competencias y sus capacidades. Entonces, queridas maestras, muy buenas noches, ha sido un gusto trabajar, nos vemos a la siguiente semana, sigan estudiando, sigan practicando esto y lo más rico, todo está en el currículo nacional. Ahora que ustedes están en proceso de repente trabajar con estudiantes, no se olviden de promover todas estas prácticas que les va a permitir a ustedes también practicar para esta evaluación de nombramiento. Muy buenas noches, muchas gracias, cuídense mucho, cuiden a sus familias y no se olviden de agradecer a Dios porque nos permite tener salud hasta el momento. Gracias, maestras. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Buenas noches, profesora Nancy. Buenas noches. Gracias.